Buenos días, estimados participantes. A nombre de Bill Lawyer les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es David Vallejos y tengo el placer de ser su anfitrión en esta sesión de Diplomado de Derecho Civil. Para esta ocasión contamos con la presencia de un distinguido ponente, Hansel Salinas. Me gustaría presentarlo. Hansel Salinas Moncada, abogado empresarial. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al finalizar la sesión. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie su sesión. Bien, muy agradecido, agradecido por una oportunidad y nada, no, tocaremos un tema bien amplio, ¿no? Bien amplio sobre el régimen jurídico de la expropiación, si mal no si mal no me falla. Entonces, entendiendo que el ámbito es en el marco de un diplomado de Derecho Civil, hay que o hay que descartar, mejor dicho, que el aspecto de expropiación tiene tres vertientes, ¿no? La civil, la administrativa y la constitucional, ¿no? Y eso sin contar la vía procesal, ¿no? Que puede por ahí haber amparos, puede haber arbitrajes o puede haber un litis de justiprecio ante la justicia especializada, ¿no? Hay, hay varios ítems, ¿no? Pero bueno, hablemos de la expropiación y el por qué la expropiación. Pues hay una construcción clásica, ¿no? Sobre instituciones defensivas, instituciones eh, garantistas, ¿no? Hay una historia y para entender la expropiación tenemos que entender primero la historia de esta expropiación, ¿no? Más o menos el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789, precisamente hablaba sobre un derecho de propiedad sagrado e inviolable, ¿no? Y curiosamente había una concepción liberal de la propiedad, el cual se estableció la posibilidad de que el Estado de una manera muy remota y muy recóndita pueda privar de ellas sus particulares, ¿no? Entonces, el punto de partida para entender la expropiación nace en el año 1789 en la Declaración del Hombre y el Ciudadano, el cual el artículo 17 hablaba esta excepción a la norma del derecho absoluto es la propiedad, ¿no? Que era sagrada e inviolable, ¿no? Había concepciones de excepción en el cual el Estado podría privar o sacrificar la propiedad privada. Y hay un libro del profesor Eduardo García de Endería, el cual hablaba sobre los principios de la ley de expropiación forzosa, ¿no? Más o menos en el año 2006 que hacía esta breve investigación. Hay otra vertiente que entiende que no nace en el año 786 con la Declaración de Derecho del Hombre, sino que nace mucho más allá, que es desde la Edad Media, el cual había una pugna entre derecho del súbdito, derecho del príncipe, el cual este último podría imponer ciertos impuestos que afectaban el exceso de la propiedad, ¿no? O podría intervenir sobre los derechos bien habidos o adquiridos, el mal bien llamado en el derecho medieval el jura coadesita, ¿no? El cual el cual respecto al contexto europeo del Estado de Derecho, cualquier intervención sobre ellos era lícita y da paso a un concepto inmunizatorio, ¿no? Más o menos lo que si ustedes más o menos han podido revisar quienes pagan impuestos en su casa y a veces llega notificación, el cual si no pagas prediales te van a desalojar, más o menos hay algunas resoluciones que llegan de la municipalidad bajo de tu casa, eso es lo mismo que podía pasar en la Edad Media, sin embargo la diferencia era que se materializaba. Entonces, como para unos investigadores, la expropiación nacía desde la Declaración de Derecho del Hombre. Teníamos otra vertiente que tenía
un antecedente histórico que nacía desde la Edad Media, ¿no? Y esta corriente es el profesor Bram Jürgen, ¿no? El cual en México hablaba de la evolución del concepto europeo del Estado de Derecho, ¿no? Y Alejandro Neto, que hablaba sobre el concepto evolucionista o evolucionista expansiva de la expropiación forzosa, ¿no? Quienes hacían esta investigación en ese entonces. En cuanto hay un régimen que ha avanzado hasta el siglo XVIII, donde nacen ya las doctrinas clásico-modernas del Estado de Derecho, el contrato social, la concepción de derechos adquiridos, su intervención del príncipe mediante el llamado derecho de la policía. Entonces permitía la vigencia de la teoría indemnizatoria, ¿no? Y esa teoría se sostenía que existían ciertos derechos adquiridos que a su vez se distinguían de los derechos naturales. El derecho natural es aquel con el que naces y el derecho adquirido es el cual nace con algún título especial, ¿no? Y ahí nace la teoría del título, la titulación, después la titulación nace la inscripción y ese ya es un tema ya muy accesorio paralelo al derecho de propiedad, ¿no? Pero esos derechos adquiridos nos aportaban a la comunidad social. Es una premisa que podía justificar la intervención sobre el derecho de la policía. Ese es su nombre, no es que había una policía medieval, sino que se llamaba netamente derecho de la policía. El príncipe, mediante el derecho de la policía, no podía intervenir sobre los mismos. Si intervenía sobre derechos adquiridos, ahí sí correspondía pagar una indemnización. Siguiendo la línea, siguiendo esa línea, entonces damos a entender o podemos concluir que en la Edad Media, siglo XVII, XVIII, ya habría nacido la expropiación antes de la Edad Moderna, ¿no? Y un ejemplo claro de ello es el Código Prusiano del año 1790 aproximadamente. Entonces, hay después otras conversaciones, siglo XVII, el cual hacen un traslado, la teoría de Einzelakt, el cual se entendía que las normas delimitaban derechos y no generaban iniciación algunas. Y por otro lado, habían actos individuales que podían mutilar derechos y sus efectos podrían ser inevitables. Es decir, la teoría del siglo XIX de la expropiación, para que más o menos entiendan, porque obviamente estamos en Perú y en Perú vamos a tocar una serie de híbridos de estas teorías. De hecho, en Perú no hay una teoría absoluta de la expropiación, en Perú no hay como que vamos a centrarnos, expropiación es quitarle la propiedad a otro y pagar un justiprecio, y lo puede hacer el Estado. Eso es lo que sería en lo concerniente respecto a las reflexiones que se hacen sobre la aplicabilidad de la expropiación en Perú, ¿no? Pero si fuese así, no habría ni siquiera litigio de expropiación o los llamados arbitrajes de expropiación en materia de inversión, que es un tema mucho más profundo. Y para ese tema profundo vamos incluso a tocar ahora vamos a irnos hasta la reforma agraria para entender qué es lo que ha pasado aquí sobre el fenómeno de la expropiación. Dicho esto, continúo a mediados del siglo XIX, ¿no? Eh, Cambian teóricamente el objeto de intervención, derecho natural versus derecho adquirido, y, y cambian ese objeto al modo de intervención, ¿no? Norma general o acto individual, ¿no? El cual se entendían que habían normas que delimitan derechos y no generaba indemnización alguna. Eso es lo que decían, que los actos que delimitan derechos no generan ninguna indemnización. Sin embargo, solo los actos individuales que mutilaban derechos sí podrían ser indemnizables. O sea, que cambian simplemente el orden o el factor de producto, pero esa teoría, al cambiar el orden y factor, tenía una deficiencia de abrir puertas a una intervención del Estado mediante normas generales, el cual las técnicas de intervención no acarreaban, ¿no? Lo que pasa a veces en las malas aplicaciones municipales, ¿no? Sin aludir a algo en específico, ¿no? El cual creen en la teoría de la Einzelak. Entonces, habría un tema mucho más genérico sin ninguna
ninguna cuestión profunda, es por eso que esa teoría se cae. Y bueno, bueno, esa teoría creó subteorías de la teoría de la singular o la teoría del sacrificio, ¿no? El cual lo relevante no era determinar bajo qué medio se había producido la expropiación o el daño patrimonial, sino identificar si esta esfera particular había producido un sacrificio que ameritaba ser indemnizado. Es decir, según la INCELAC, lo que pasaba era lo siguiente, ¿no? El Estado te quitaba parte de tu tierra y la evaluación era qué tanto valía esa tierra para ti, ¿no? O sea, o qué tanto lo usabas. No, que ahí estaba mi casa, entonces ahí corresponde una indemnización. No, era un terreno vacío, pero aparte de mi tierra. Ah, entonces no has sacrificado mucho. Por ende, según la teoría de la justicia, entre paréntesis, en ese entonces no te correspondía mucho porque aquí vendría esa otra subteoría que era la utilización privada, ¿no? Entonces, como no has estado en tu dominio, en tu utilización, entonces no te corresponde tanto, ¿no? Esas teorías nacían al igual que la ciencia penal, que a veces tiene teorías muy extensas, muy locas, también en la teoría civil también existía la misma, ¿no? Tenía Reinhardt en Alemania, el cual hablaba de la teoría del sacrificio, o la Fruchtdogmik, una cosa así, si mal no me equivoco, perdón mi alemán, pero eso es lo que pasaba con la teoría de la propiedad, ¿no? Entonces, hubo, para reconocer antes de entrar al capítulo Perú, una cuestión expansiva o una evolución de la expropiación forzosa, ¿no? Que la expropiación siempre va a ser forzosa, ¿no? No va a ser pacífica porque es más, está mal llamada la expropiación forzosa, ¿no? Expropiación es expropiación simplemente y ya, ¿no? Autores contemporáneos, puede ser el profesor Ramón Guapaya, puede ser Magali Lazo, Mari Reis, ¿no? Que han escrito a nivel regulatorio, no a nivel civil al menos, hablan de esta expropiación forzosa, pero no es forzosa, toda expropiación es forzosa, así que no hay algún régimen como tal, ¿no? Y bueno, a diferencia del derecho de otro tipo de derechos, había una evolución que flexibiliza o premia la inmediatez del procedimiento de expropiación, ¿no? El cual las cuestiones evolucionistas simplemente han sido más premiales, ¿no? Y esto lo vamos a explicar cuando expliquemos el capítulo Perú. Y antes de desarrollar estas características, ahondaremos el régimen de expropiación, ¿no? Hasta llegar al artículo 70 constitucional y el decreto legislativo 1192 que habla sobre la expropiación de inmuebles, liberación de interferencias y otras medidas para los proyectos de ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Que es el tema que nos acarrea el día de hoy, ¿no? Porque hablar de expropiación es hablar de sus vertientes, ¿no? Desde constitución, eh, explicaciones de motivos, aspectos civiles y aspectos regulatorios al final, ¿no? Entonces hay un régimen de expropiación del 1823 de la Constitución perdón, claro, del 23 hasta el 64 si mal no me equivoco, ¿no? Pero a partir de esa Constitución se señala, por ejemplo, el artículo 84 de esa Constitución de ese entonces, que hablaba que el presidente, no, el presidente de la República, ojo, le concedían esa facultad, el presidente de la República no podría privar a ningún individuo de su propiedad, salvo en el caso de interés público. Actualmente ustedes bien saben que es aprobación del Congreso y este delega facultades, etc. cosas, pero la expropiación en el año 1826 era facultad del presidente, en el cual tenía requisitos, ¿no? Uno, que no podía privar de su propiedad privada, salvo en el caso de interés público, y que ese interés público se exige con urgencia, pero deberá preceder una justa indemnización del propietario. Es una ley que es una directiva constitucional que hasta cierto punto dotada de justicia, porque decía, ¿no? Tenía que haber interés público, el interés público tenía que tener cierto tipo de urgencia y debería preceder una indemnización, ¿no? Es decir, ¿no? Primero tendría que hacer la cuestión de pago a ver si lo va a aceptar o no, ¿no? No actualmente que te sacan y después vemos los precios, ¿no? Y esto pasa mucho con la liberación de interferencias de posesiones, ¿no? Eso lo veremos
un poquito después. Después, bueno, era una carta magna de naturaleza liberal, ¿no? Que habría proclamado y maximizado el derecho de propiedad, ¿no? Sin aludir mayormente a sus limitaciones y al poder expropiatorio de el Estado, ¿no? Pero bueno, alejado de una cuestión de necesidades públicas y desde la cuestión de necesidad pública, tenía que ser efímero, ¿no? Y bueno, ¿no? Garantizaron un régimen de apropiación como una garantía hasta, hasta mucho después, ¿no? Hasta mucho después, ¿no? Que tenemos la Constitución del 60, restituida en el 68, luego en el 867, que dictó la primera norma de expropiaciones, ¿no? Y fue hasta el 12, bueno, hasta noviembre de 1900, el cual reformó por primera vez ese procedimiento en materia de expropiación, ¿no? Forzosa, ¿no? Que se adhería a algún texto o alguna disposición de la Constitución, ¿no? Antes era un poco más fácil porque ahora, antes no estaba tan colapsado, ¿no? Obviamente que a nivel sociológico actualmente hay mucho más personas que la que había en 1800, ¿no? Casi el 100% más personas. Entonces era, era mucho más fácil hacer una gestión urbana o gestión patrimonial, ¿no? Respecto a bienes, respecto a tierras, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Y bueno, hubo diversos objetos, hubo diversos procedimientos hasta llegar al 1933, ¿no? el cual, eh, el cual la dación de ley 9125 dio marco a un texto inicial sobre el artículo 29 de la Constitución del 33, porque eran diversas concepciones, ¿no? Pues en el artículo 29 de la Constitución de 1993, que aquí llega lo bueno hasta el 2025, decía el artículo 29 que la propiedad era inviolable, sea material, intelectual, literaria o artística. Aquí refería incluso diversos tipos de propiedad, no como la ahora que habla de propiedad privada, propiedad comunal, propiedad estatal, ¿no? Entonces, acá hablaba de propiedad material, intelectual, literaria, artística, ¿no? Y mezclaban conceptos porque la propiedad, eh, la propiedad intelectual ya no pertenece al subtipo de propiedad patrimonial, ¿no? La propiedad intelectual es otro tipo de patrimonio, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de regulaciones. Pero en el año 1933 la Constitución las ponía del mismo saco, por así decirlo, ¿no? Y decían, ¿no? Que nadie puede serle privado de su propiedad, sino por causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización justipreciada. Una vez más, la Constitución del 33 daba esa garantía, que la utilidad pública debe ser aprobada legalmente y obviamente cuando hablamos cuestiones de prueba, hablamos cuestiones de procesos y cuando hablamos cuestiones de proceso hablamos de judicialización, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y aparte de que la utilidad tiene que ser probada, tenía que haber una indemnización justipreciada previamente, ¿no? Y obviamente que comprendió que la posibilidad de despojar a un particular eh, daba cierto tipo de presupuestos un poco más restringidos, ¿no? Y bueno, ¿no? La Constitución de 33 hablaba incluso que el Estado podía expropiar de la propiedad intelectual, ¿no? Decía, si una canción le gustaba, la podría quitar, ¿no? Bajo ese contexto se podría interpretar eso, ¿no? Entonces, muchas canciones criollas que nos pueden gustar ahora, quizá incluso nos pudieron haber expropiado, ¿no? Si es que probar la utilidad pública, obviamente, ¿no? Pero por otro lado, la utilidad pública para ese entonces es la única causa expropiandi, ¿no? El cual una revisión de las disposiciones a través de los años de las constituciones es claramente identificable a la expropiación por interés social, que esto
esto se habló mucho, ¿no? Mucho a nivel de las constituciones antiguas. Es decir, el interés social, para más o menos para los mejores entendidos, será cualquier forma de interés previamente prevaleciente al individual y que descarta la generación de una utilidad para beneficio de todos, sino que no solo se refiere a la satisfacción de ciertas necesidades de un grupo social en particular, ¿no? Como necesitar una comisaría, como necesitar un hospital, una posta, una clínica, un colegio, incluso un parque, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, más o menos hay una revista, eh, la revista número 50 creo que donde escribió en Temis el profesor Avendaño Valdés en el año 1994 hablaba sobre utilidad pública en correlación al interés social, ¿no? Es un texto muy interesante. Temis 1994 si mal no me equivoco, no me acuerdo bien el número, pero lo busco y con todo gusto se los paso, ¿no? Así pues, sin hacer expresión de esta utilidad social, el concepto es plasmado en el artículo posteriormente 47 de la Constitución, ¿no? Si el artículo 29 le da una utilidad pública de la Constitución del 33, el artículo 49 facultó al Estado, o sea, hay otro artículo que faculta al Estado para expropiar tierras de dominio privado para poder subdividirlas o enajenarlas con el objetivo de favorecer la conservación y la división de la pequeña propiedad rural, ¿no? Y esta justificación operó en el año 33 para un supuesto específico de expropiación, ¿no? Por lo que podría hablarse que esa constitución convivió con un régimen de expropiaciones de utilidad pública con un especial de causa de interés social, ¿no? Entonces, si uno revisa el artículo 47 de la Constitución del 33, refería que el Estado favorecía la conservación y difusión de la mediana, pequeña y gran propiedad rural, ¿no? No, perdón, la mediana y pequeña propiedad rural. Y podría, previa iniciación, expropiar tierras de dominio privado, específicamente las no explotadas, aquí hablaba de la teoría también del sacrificio, para poder subdividirlas o enajenarlas en las condiciones que fije la ley. Y este artículo, obviamente, sufrió una modificación por la ley 15.242 que hablaba que el Estado favorece la conservación y difusión de la pequeña y mediana propiedad rural, el cual se fijará una extensión máxima de tierra de que puede ser un dueño una sola persona natural o jurídica, según el tipo de expropiación que la tierra le pueda dedicar y sus diversas particularidades, ¿no? Así como refiere que el Estado dará cierto apoyo económico, apoyo técnico, el cual para poder desarrollar esta propiedad rural y los sistemas cooperativos y comunitarios de explotación, ¿no? Entonces, aquí mezclaban los tipos, por ejemplo, la apropiación de utilidad pública como uno de interés social, en el cual incluso pretendían regular hasta cuántas propiedades o hasta cuánta extensión de propiedad puede tener una persona, ¿no? Lo cual no sé si pueda ser posible hasta la actualidad, ¿no? Pero, bueno, por lo demás, habían disposiciones respecto a necesidad de ajuste y precio, necesidad de afectación, ¿no? Hasta que llegamos al año 1964, lo cual llega a ser problemático respecto a lo que conocemos de expropiaciones, ¿no? Hay un régimen bajo la reforma, la llamada reforma agraria, ¿no? Independientemente de algún mensaje político o algún mensaje sistémico o antisistémico, el régimen del año 33 se mantuvo hasta las modificaciones que se introdujeron con la reforma agraria aprobada por ley 15242 la que venía hablando, ¿no? Y esa reforma, el artículo 29 de la Constitución de 33, fue modificada, que permitió expresamente como causa expropiandi al llamado interés social, ¿no? Y abandonó las condiciones que habían sido garantizadas, ¿no? Por todas las cartas antecesoras o las cartas anteriores, no permitiendo el pago de indemnización a plazos y mediante bono de aceptación obligatoria para casos de expropiación con fines de la reforma agraria, irrigación, colonización
ensanche y acondicionamiento de poblaciones, expropiación de fuentes de energía por causa de guerra y calamidad pública, ¿no? Entonces, fue ampliada en su total magnitud. Si alguien lee la Constitución del 33, hablaba que el Estado procurará de preferencia adjudicar tierras a las comunidades indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población y podría expropiar con tal propósito y la tierra de propiedad privada conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Eso es lo que refería en el artículo 211 de la Constitución del 33. Sin embargo, acá en la Constitución de la Reforma Agraria refería, ¿no? El pago de indemnización a plazos, bonos de aceptación obligatorias y habría que ver cuánto valdría ese bono, ¿no? Y, y la expropiación debería ser para casos para casos de, un segundo, para casos netamente de colonización, ensanche y acondicionamiento de población. Entonces, deme un segundo, por favor. Deme un segundo, ya, listo. Y bueno, este régimen también fue empleado para expropiar tierras, ¿no? Que para su población, ¿no? Bueno, y textualmente para ser más específicos, el artículo 29 de la Constitución el artículo 29 fue reformado por la reforma constitucional del 64, que hablaba de lo mismo, ¿no? Que la propiedad es inviolable, nadie se le podía privar de la libertad, salvo utilidad pública o de interés social. Un segundo, por favor. Un segundo. Bien, bien. El artículo 29 adhería que a nadie se le podía privar de su propiedad, salvo utilidad pública o interés social. Primera variante, primera modificación. Y asimismo, cuando se trata de expropiación con fines de reforma agraria, irrigación, colonización, ensanche o acondicionamiento, ¿no? La ley podría establecer que el pago de la indemnización se racionalice o se, o se realice a plazos o en armadas o se cancele mediante bono de aceptación obligatoria. Entonces, eso es lo que pasaba. No era como el mito que decía que el Estado te quitaba las tierras y te botaba. No es que te botaba, o que prácticamente sí. Sin embargo, te hacía, ¿no? Mira, no hay plata, o me lo das y te lo doy en armas, o te doy bonos, ¿no? Y vamos a ver si esos bonos te van a servir o no, ¿no? Entonces, la ley señalará los plazos de pago, el tipo de interés, el monto de emisión y demás condiciones que se dan en el lugar y determinará la suma a la cual se pagó la indemnización, ¿no? Sea necesariamente y será hecha necesariamente en dinero y previamente, ¿no? Y había un orden constitucional, ¿no? Y a la vez instaurado por el llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? A partir del 68, que hizo un conjunto de decretos que concretaron significativamente reformas en pro reestructuración del ordenamiento agrario y el llamado interés social, ¿no? Ahora, lo destacable o lo que destaca, ustedes juzgarán si es para bien o para mal, sale la ley 17803 que hablaba netamente de disposiciones sobre expropiación forzosa de ensanche en el año 69, el cual supuso un régimen paralelo a todo lo que se había trabajado sobre expropiación y cumplió con el propósito de expandir la población mediante habilitación de terrenos rústicos oriazos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si ustedes han viajado, ha salido de Lima nada más, no tan lejos, ¿no? Han ido como para Huaral o han ido solamente acá cerca a Pucusana, pueden ver mucho de estas propiedades grandes, ¿no? Para a favor de las comunidades o a favor de personas en específica, ¿no? Incluso litigios que se llevan, ¿no? Por parte de la reforma agraria y la forma en la cual hay algunas personas que han sido expropiadas. Pero,
pero esta expansión poblacional para vida, terrenos rústicos con fines urbanos, posibilitando crecimientos otros urbanos, eh, había la llamada anexión de terrenos habitables con los servicios necesarios para el establecimiento urbano, ¿no? Y limitó, obviamente, que este régimen la valorización predial únicamente a su condición de rústicos urbanos, no permitiendo tasaciones indirectas, ¿no? Que tomaban en cuenta las rentas producidas por los bienes inmuebles. Solamente señaló que las tasaciones se harían tan solo a precios de arancel, ¿no? Y fijó los modos que serían pagados. Entonces, habían ciertas restricciones, como se quiera llamar al régimen, había ciertas restricciones de la propiedad, ¿no? Que daban una concepción negativa, ¿no? Desde saber cómo, qué cosa voy a pagar, qué cosa voy a tasar, cómo voy a pagar, de qué manera voy a pagar, y netamente tú vas a tener que aceptar sí o sí. Entonces, eso eran las características de la reforma agraria, ¿no? Que bueno, que se consideró a lo largo del tiempo como que, bueno, les quitaron sus tierras, sí, los quitaron. Les quitaron el modo, ¿no? El modo no fue el correcto, pero no hablaremos de cuestiones políticas, más aún cuando sí he llevado, en la experiencia mía, sí he llevado cierto tipo de litigios, nulidad de escritura pública, incluso hay juicios en el Tribunal Constitucional por el forma y el modo o el modo y la forma en el cual fueron expropiadas diversas personas, ¿no? Y bueno, no, fuera de eso, hubo una normativa principal, que era el decreto 177/16, el cual la reforma agraria del 69 da un texto único ordenado mediante el decreto supremo 265/74, el cual la legislación declaró que la utilidad pública y el interés social de la expropiación de predios rústicos de propiedad privada en las condiciones que ella aprobara. Es decir, el artículo 5 de este decreto ley hablaba que para los fines de reforma agraria, de clase de utilidad pública, eh, daba en condiciones establecidas expresamente los supuestos de su presente ley. Es decir, no limitó la extensión de tierras que podrían ser adquiridas por las personas naturales o personas jurídicas. Impuso condiciones arbitrarias del uso de tierras para que estuviesen acorde con un interés social y negó la propiedad de tierras a las sociedades anónimas y sociedades en comanditas, entre varias medidas. Entonces, desde luego, luego la ley, la 91/25, dictada a la luz de un texto opuesto al objetivo de las Fuerzas Armadas, tuvo que ser objeto de modificaciones, excepciones, para no entorpecer el denominado proyecto revolucionario de la propiedad a favor de la reforma agraria, ¿no? Eh, obviamente que fue un desastre, ¿no? A nivel de propiedad, si mal no, si me permiten opinar, ¿no? Respecto a cuestiones de tierra, ¿no? Bueno, cuestiones humanitarias no sabría decirle, eso tendríamos que discutirlo a nivel constitución, dignidad de la persona, entre otros, ¿no? Pero al menos en gestión de tierra o las prohibiciones o las restricciones de la libertad de adquisición o la libertad contractual y para contratar, esas sí fueron suprimidas, ¿no? Incluso regular qué tanto puede tener una persona también, obviamente no se podría regular respecto a la teoría postmodernista de la Constitución que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, ¿no? eso es lo que pasó, ¿no? Entonces hubo un famoso litigio, el cual se discutió, ¿no? El decreto ley 18459, el cual consideró que el procedimiento se encontraba situado en circunscripción de la República y pertenecía a una misma persona jurídica. Y era seguido, obviamente, una de las reglas era la judicialización ante el juez de primera instancia de turno del domicilio expropiado y que habría considerado algunos aspectos procesales, pero el gobierno revolucionario luego se deshizo de este modo, ¿no?
Y se deshizo incluso de la vía aplicable de litigiosidad de las Fuerzas Armadas. No había una vía específica el cual puedas aplicar o puedas reclamar el justiprecio. Entonces, hizo engorrosa, obviamente, la necesidad de poder reclamar el justiprecio, poder reclamar la expropiación, ¿no? Bueno, posteriormente el justiprecio fue aplicado mediante reglas de la crítica, el decreto ley 21221, o sea, como podemos ver, había una evolución normativa, el cual se ha hecho demasiado daño, ¿no? Y habían cuestiones de tasación, ¿no? Que tanto podías explorar y decidieron ponerle un régimen de prueba, régimen de evaluación de la prueba a un régimen de tasación de inmuebles, ¿no? Entonces, eh, el justiprecio tendría que ser verificado por las reglas de la zona crítica, ¿no? Entonces, es un tema, es una aberración y como podemos ver en la actualidad había una confusión de conceptos, ¿no? Todos los conceptos no estaban debidamente ordenados, ¿no? Lo que tendría que ser una prueba pericial iba a ser valorado como una regla de la crítica, ¿no? Pero bueno, es lo que pasaba en el año 69, ¿no? La reforma agraria involucró cambios en el objeto de expropiación. eh, la reforma agraria consideró que en caso de que por cualquier causa comprenda más de la mitad de la superficie útil de un terreno, o sea, más del 50%, la Dirección General de la Reforma Agraria y Asentamiento Rural podrá expropiar la totalidad del predio. O sea, es decir, esto decía en la Constitución, en el artículo 65, si mal no, bueno, el artículo 65 que fue modificado, ¿no? Según el decreto ley 17716, el cual refería que en caso de que yo te esté expropiando y dé cuenta que te expropié más del 50%, es decir, el 51%, ya bueno, me vas a tener que dar todo, pues, ¿no? Vas a tener que dar, o voy a tener que expropiarte todo y o en parte las máquinas, herramientas, implementos agrícolas, aperos, animales de trabajo y demás bienes muebles que consideren necesario para el mantenimiento de utilidad de protección, tasándolas al valor de adquisición castigado en libros. Entonces, la expropiación de inmuebles obviamente estuvo vinculada al despojo previo del predio, ¿no? Y no solo el despojo previo del predio, o sea, sino el despojo en la totalidad, con todo lo que tenías adentro, incluso animales y herramientas se tenían que expropiar. Entonces ahí empezó a maleabilizarse la cuestión de qué tanto poder podía tener un régimen. Y obviamente que hay una alusión, ¿no? El cual había bonos soberanos, clase A, clase B, clase C. No sé si ustedes como abogados conocerán a personas ya de muy alta edad que quieren vender sus bonos y esos bonos no sirven en ningún lado. Entonces, no sé si ustedes habrán tenido ese tipo de casos, ¿no? Que querían cobrar sus bonos, pero esos bonos no, eso, esos bonos no servían para nada, pero bueno, habían diversas modificaciones. Bueno, el resto de historia, ustedes se conocen, el TC ordena el Poder Ejecutivo en el año 2014 a hacer un registro de utilización de deuda mediante Decreto Supremo 17/2014, es decir, casi 50 años después, el Tribunal Constitucional hace una intervención, una de sus primeras intervenciones, ¿no? Después hay otra en el 2020, en el cual podía retrotraer la propiedad y hacer una reivindicación, ¿no es eso? Muchos temas, por eso le digo, no, para entender la reforma agraria tenemos que entender para entender la expropiación tenemos que entender la historia de la expropiación. Y eso es lo que actualmente pasaba, ¿no? Hasta que llegó el golpe de Morales Bermúdez, golpeó a Velasco, por ahí mencionaron que la CIA fue la que inyectó con cáncer a Velasco, Velasco perdió una pierna, después Velasco murió en Estados Unidos, ¿no? Y Morales Bermúdez fue el que hizo la reversión del Estado de Derecho, ¿no?
Y hasta que llegó el 79, el cual se instauró, entre comillas, nuevamente la democracia en el país, en el cual el artículo 25 ralentizó lo siguiente, ¿no? El artículo 125 de la Constitución del 79 me refería, ¿no? Que la propiedad es inviolable, el Estado la garantiza, a nadie puede privársela, sino por causa de necesidad, utilidad pública o interés social declarada conforme a ley. Ya no se le quitaba la prerrogativa al presidente de la República y obviamente que tendría que declararse conforme a ley y previo pago de dinero de una indemnización que podría pagarse necesariamente en dinero y en forma previa, ¿no? Y con esta constitución se rescató nuevamente las garantías básicas del justiprecio en efectivo y se mantuvo como una, pero se mantuvo el interés social como una justificante, ¿no? Pero este dispositivo permitió cierta declaración de necesidad pública pudiese realizarse a través de una ley general, ¿no? Una declaración conforme a ley. Y las leyes obviamente las emite el poder legislativo, ¿no? Y eso tendría que proveer que todos los posibles supuestos de expropiación en forma general o abstractismos tendrían que ser ejecutados en modos singulares mediante resolución o actos administrativos. Es ahí que en el 79 nace lo que es la cuestión administrativo-regulatoria de la propiedad, ¿no? Si ustedes revisan diversos manuales antiguos. Incluso hay una sentencia interesante de la 2296, proceso de inconstitucionalidad. El TC en su fundamento 20 habla que da la legalidad de este tipo de reforma o ese tipo de rescate de la maleabilización de la propiedad que hubo en ese entonces. El fundamento jurídico 20, para ser específico, del expediente 22.996, proceso de inconstitucionalidad, hablaba sobre el equilibrio financiero, concordancia práctica y la obligación de pago de diversas deudas y otras obligaciones constitucionales que va a asumir el Estado, ¿no? Y también obviamente se pronunciaba sobre estos bonos, ¿no? Y estos pagos de deuda agraria, ¿no? Pero sí, mientras tanto bueno, se rescató, se hizo las cuestiones administrativas, pero bajo la vigencia de la Constitución del 79 hay una variación, que es la que nace entre ese interín, el Código Civil del año 84, el Código Civil que todos conocemos y que el que usamos hasta la actualidad. Entonces, la Constitución del 79 se promulga el Código Civil de 84, que hace mención breve a la expropiación, pero remitió su desarrollo a una legislación especial. Fue en ese marco legal que se emite la ley de expropiación, el decreto legislativo 313, y el cual derogó la ley que estaba sujeta mediante la expropiación del gobierno de las Fuerzas Armadas y que mantuvo la reforma agraria, ¿no? El decreto legislativo 313 es la performance de lo que conocemos ahora, que reconoce el Congreso de la República, a iniciativa de la presidencia que es el Poder Ejecutivo, la previa declaración de necesidad y utilidad pública o de interés social. Podía disponer expropiaciones para cada caso en concreto o autorizarla expresamente para casos concretos. Este era el supuesto de leyes que permitía de modo general la ejecución de más de una expropiación en particular, ¿no? Luego de esa ejecución debía realizarse mediante resolución suprema que no requería la aprobación del voto de ministros, ¿no? Si ustedes leen históricamente el decreto legislativo 313, artículo número 2 refería que, que, debería disponer la sola iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces no necesitaba el referendo de todos los ministros, ¿no? Pero del mismo modo, este régimen permitió disponer expropiaciones que netamente sean el beneficio del Estado, ¿no? Declaradas por necesidades públicas, funcionamiento de servicios públicos, remodelación de centros poblados, o en casos de guerra o calamidad pública, ¿no? Que eran los supuestos modernos. Actualmente hablaríamos de una contemporaneidad, pero eran supuestos modernos. Y se facultó para disponer expropiaciones en beneficio de empresas privadas que habrían sido concesionarias eh, de servicios públicos, ¿no? Puede ser luz, agua, nuestra amada empresa del Estado Petroperú, entre otras, ¿no? Pero bueno.
solamente había un supuesto para la validación de servicios públicos, no hubo empresas estatales, ¿no? Entonces, bueno, este régimen de expropiación admitió que los beneficiarios de esta expropiación podrían ser personas distintas a las dependencias del Estado y recogió un amplio concepto de expropiación que no se limitó únicamente a los bienes inmuebles, sino expandió todo bien a dominio privado, ¿no? Aquí vamos a ya tocar un tema de bienes públicos, bienes privados, pero eso ya es un tema mucho más allá. Si Bill Oyer hace quizá en alguna oportunidad de un diplomado sobre bienes del Estado, ese es un tema mucho más amplio y esto es lo que le da cabida. La Constitución del 79 deja en el vacío esa distinción, ¿no? Y eso hace que tengamos las leyes de bienes estatales que tenemos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy aparte, pero el tema que ahora nos viene es la expropiación, ¿no? Y bueno, únicamente este es el régimen del 79, ¿no? Hasta que llegamos al régimen del año 93, que es la Constitución del año 93 sobre el régimen de expropiación, ¿no? El cual ya todos conocemos el artículo 70, que es el que más se nos viene a la mente, que hablaba, ¿no? Que el derecho es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía, nadie puede privarse de su libertad sino por causa de seguridad nacional, necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de una indemnización justa y preciada, y que incluya la compensación de un eventual perjuicio, ¿no? Y hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de propiedad que el Estado ya ha señalado en el proceso o procedimiento expropiatorio. Entonces, el artículo 70 señalaba que la potestad de hablatoria que se ejercía mediante una autorización legislativa expresa, sino era una decisión netamente de expropiar, ¿no? Que pertenece al Congreso de la República, ¿no? Y bueno, las causales, las causas expropiandi no es novedad, pues esta causa de propiedad de seguridad pública fue recogida con el 79, ¿no? Pero ahora hablaba de seguridad nacional también. Entonces, sí, básicamente, si quieren poner un cuartel militar en cualquier lugar, incluso en la casa de cualquiera, va a ser netamente expropiado, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Sin embargo, el tema del justiprecio o el tema constitucional debe incluir como pago del valor expropiado, ¿no? Entonces, el TC en varias oportunidades hay un caso establecido, sentencia del Tribunal Constitucional 50 no, 31 40 2010, proceso competencial, que hablaba sobre el acto de expropiación, ¿no? Que para que sea constitucional válido, una expropiación tendría que ser que el Estado pague previamente en efectivo una indemnización justipreciada, ¿no? Que incluye el precio del bien expropiado y la compensación de eventual perjuicio, que a su vez debe ser establecida en el procedimiento expropiatorio, es decir, que el Estado tiene el deber de indemnizar en forma plena, completa y titular del derecho de propiedad, ¿no? Y el Estado se encuentra obligado a pagar el bien que incluya a pagar lo que incluye el precio del bien expropiado, ¿no? Y la compensación de un eventual perjuicio. Y que a su vez tiene que hacer el procedimiento, ¿no? Y solo a través del desembolso la expropiación podrá considerarse válida. En tanto, el sacrificio de hecho propiedad va a ser lo siguiente. O sea, metían otra vez ahí la teoría del sacrificio, pero garantizaban de que el Estado previamente puede hacer el pago del justiprecio, ¿no? En consecuencia, el Estado está en obligación de indemnizar en forma previa, plena y completa el titular de derecho de propiedad privada, ¿no? Por el daño que no tenía el deber de soportar. Entonces, finalmente, el artículo 70 de la Constitución eh, señalaba, ¿no? Que hay una acción judicial ante el Poder Judicial y bueno, ¿no? Esta posición hablaba, ¿no? La mención que realizaba el Poder Judicial debía entenderse como toda instancia que ejerce la función judicial, ¿no? Entonces, incluso para tocar una expropiación, creo que deberíamos irnos hasta casación. Incluso hay amparo contra expropiación actualmente, ¿no? Y bueno, ¿no?
El TC ha definido en más de una oportunidad que el Poder Judicial no está referido respecto al amparo administrativo, sino a aquellas circunstancias de función jurisdiccional. Puede haber incluso una demanda contenciosa administrativa para poder cuestionar justiprecio. Entonces, la gama para poder cuestionar el justiprecio es extensiva, no puede ser una acción de tasación, una acción contenciosa administrativa por ser una ley, o incluso puede ser un amparo contra normas, ¿no? Entonces, no hay una vía específica, pero sí hay una, sí hay una amplia variedad para hacer una demanda. Inclusive actualmente da cabida al aspecto arbitral, ¿no? Porque el tribunal reconoce la jurisdicción del arbitraje para conocer controversias sometidas al fuero arbitral, obviamente, ¿no? Entonces, el control judicial, obviamente, puede ser por ley de anulación del laudo arbitral, entre otras cosas, ¿no? Pero netamente sí podían tocar ese tema, ¿no? El caso 6167 de 2005 hablaba sobre la ampliedad de jurisdicción, ¿no? Pero así, sí podría también, y en el 2005 dio la amplitud para poder hacer de el arbitraje una vía procedimental para poder cuestionar el justo y precio, ¿no? Y ahora bien, tenemos el actual régimen, el régimen de expropiaciones hasta poder llegar al decreto legislativo 1192, que bueno, como ya conocemos, tendríamos que tener interés público, necesidad pública, seguridad nacional, ¿no? Entonces, hasta ahí podríamos llegar hasta el 2013, año 2013, que más o menos ya se perfecciona la propiedad estatal, porque la propiedad estatal, recordemos que o la propiedad es en sí o en su puridad o en orden de la propiedad ya se toca a partir del año 2010, así que tendríamos que tocar la ley 2013, que se editó la ley 325, que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obra de infraestructura, ¿no? Y declara necesidad pública la adquisición de bienes, ¿no? Incluso esa ley por ahí está tocada por algunos alcaldes, el cual hacen desalojos, demoliciones o como quieran llamarse, ¿no? Luego en el 2015 nace la que es la Ley de Promoción de Inversiones, ¿no? El cual regula medidas de simplificación y procedimientos para obtención de bienes inmuebles, ¿no? Para obras de infraestructura de gran envergadura contenidas en la misma ley, ¿no? Entonces, obviamente había un desorden hace entonces, un desorden de evolución legislativo que ha avanzado hasta el decreto legislativo 1192, ¿no? El cual este decreto tenía rango de ley, publicó en agosto de 2015, regula el actual régimen de expropiaciones. Es decir, del 13 hasta el 2015 habían 2 años de trabajo para expropiación del ordenamiento peruano, ¿no? Entonces, esto es muy interesante ya para terminar, ¿no? Habían principales conceptos recogidos y como convenio normativo tendríamos el artículo 24.2 que hablaba que definía que la expropiación consistía en la transferencia forzosa de la propiedad privada autorizada por ley expresa del Congreso a iniciativa del Poder Ejecutivo, gobierno regional o gobierno local respecto a sus inmuebles que requieren para ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Y previo pago en efectivo de iniciación justipreciada, ¿no? Que incluía compensación por el eventual perjuicio del sujeto pasivo, ¿no? Conforme al concepto de apropiación, es una transferencia forzosa. Dieron ese, dieron esa precisión. La adquisición por el sujeto objetivo será originaria. Se extinguirán derechos reales personales que recaen sobre la cosa, que serán reemplazados por un derecho a la indemnización, conforme a la quinta disposición complementaria del decreto legislativo 1192, el cual refería que la inscripción de la adquisición o de la expropiación, el registrador bajo responsabilidad debe levantar cargas, gravámenes y todo lo que existe sobre el inmueble. Es decir, este es un aspecto muy interesante, ¿no? Tengo un terreno, ese terreno lo puse al banco o le debo a la SUNAT como cierto estadio que hay por ahí. Entonces el Estado de pronto me quiere expropiar.
el registrador tiene la obligación de levantar todo tipo de carga o gravamen. Aquí hay una transversalidad, ¿no? Ya no hablamos de derechos civiles o cuestiones administrativas, ya hablamos de concesiones registrales. Pues el registrador tiene que levantar cargas, gravámenes que existen sobre el inmueble, ¿no? Y se extinguen todos los acuerdos y contratos que afecten la propiedad. Es decir, si tiene un triple litigio, si la propiedad tiene cargas, gravámenes, todo eso el registrador lo va a levantar. ¿Qué pasa con el concierto del concurso de acreedores? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente va a haber la vía específica, que es el poder judicial, ¿no? O la justicia arbitral, ¿no? En caso de diversas cláusulas. El expropiado puede cuestionar el monto de indemnización, ¿no? Y la causa de expropiación, así como solicitar la nulidad de la expropiación. ¿Y por qué se podría declarar nulidad de la expropiación? Puede ser por defectos normativos, por la falta de motivación, de exposición de motivos respecto a la emisión de una ley. Por ejemplo, ¿no? Tienes un terreno en medio de la nada y habiendo 70.000 hectáreas libres por ahí, justo quieren atacar a tu hectárea para que puedan hacer su hospital en tu hectárea, ¿no? En tus 10.000 metros, ¿no? Entonces no te pases, no sé, hay una necesidad pública, pero hay 70 hectáreas libres y justo tú quieres afectar el uno que yo tengo. Entonces puede declararse la nulidad por principio de razonabilidad de emisión de normas, ¿no? Ese es un tema de litigios. Obviamente que no hay casuística sólida, la ley es joven, los litigios civiles duran hasta 20 años, así que en los próximos años veremos, ¿no? Veremos ya las estadísticas de nulidades sobre procedimientos expropiatorios, ¿no? El expropiado puede conceder el monto de indemnización y declarar su nulidad, cuestionar la causa de la expropiación incluso, ¿no? Es interesante conforme al decreto legislativo 1192 artículo 34.1, ¿no? Que el sujeto pasivo puede cuestionar a nivel judicial, a nivel arbitral, el valor de la tasación del bien, ojo. Pero para niveles de nulidad, obviamente que la justicia judicial, ¿no? Es la que se va a encargar, ¿no? Sin embargo, aunque el decreto legislativo no haya regulado exactamente o expresamente la demanda de nulidad de expropiación, debe entenderse que pues, está regulado en el artículo 5.3, el cual refieren que será nula la adquisición de expropiación a favor de una persona natural o jurídica privada y no podrán realizarse expropiaciones cuando se funden causas distintas a la normativa, ¿no? Necesidad pública o seguridad nacional, ¿no? Todo esto sirve de garantía a favor del administrado. Obviamente que cuando te quieren expropiar y tú no quieres, y esto no es que yo esté, no que yo esté promocionando esto, pero si es que ustedes no están de acuerdo alguna vez en su vida que vayan por ahí y vean que el Estado quiere afectar algún bien que no les guste, mándalo a un amparo, judicialícenlo. Es sencillo. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial refiere, ¿no? Que ninguna entidad o autoridad del Estado puede abocarse a un proceso judicial en curso. Entonces, te quieren expropiar, ¡paf! Demandas. Y se acabó el asunto hasta que se resuelva, ¿no? Y ya, pues mira, se resolvió. Obviamente que cuando hay disposición de liberación de cargas, interferencias y expropiaciones, tienes un plazo para hacerlo, ¿no? Y si la demanda dura más, y si tienen un plazo de 2 años para hacer el procedimiento y la demanda dura 5 años, obviamente que ya caducó el derecho que tienen para hacer la expropiación, ¿no? Es así, ¿no? He visto muchos casos. Actualmente, el día de ayer, por ejemplo, vi una liberación de interferencia de poseedores, nada más que lamentablemente salieron, ¿no? Y lo único que tenían que hacer era judicializar para que no le quiten sus 10 hectáreas que tenían poseyendo del año 89, ¿no? Y aquí también vienen los temas de teoría de bienes públicos, bienes privados, dominio público, dominio privado, ejercicios, ánimos de dominio, entre otros, ¿no? Eh, Pie de página, actualmente han debatido el Pleno Nacional Civil respecto a la prescripción que existe de dominio de bienes estatales el 29 de octubre, ¿no? Pero bueno, hay, hay un montón de convenios normativos como para poder cuestionar diversos tipos de nulidades, ¿no? Y bueno, no hay cuestión de beneficiarios, la expropiación administrativa.
trae esas novedades, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Hay regulaciones forzosas y, y, y nada, ¿no? Hay un objeto de protección, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí sería mi intervención. Habrían decisiones, habrían reflexiones finales, pero bueno, también querría escuchar quizás sus opiniones, sus preguntas, entre otros, para poder ser absueltas. Muchas gracias. Hasta aquí conmigo. Muy agradecido. Doctor, antes que nada felicitarlo por tan excelente ponencia y efectivamente hay dos preguntas que nos han hecho al interno. No sé si podrías hacerlo. ¿Podrías Sí, hacerlo? sí, por favor. Ya. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos y procedimientos que debe seguir el Estado para expropiar un bien inmueble y qué garantías se establecen para proteger el derecho de propiedad del titular? Perdón, ¿cuál es la pregunta? La primera pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos y procedimientos que debe seguir el Estado para expropiar un bien inmueble y qué garantías se establecen para proteger el derecho de propiedad del titular? Ah, ok. Ok, mira, el Estado, según la actual regulación, el 1192, la expropiación tiene dos causales taxativas, la seguridad pública y la seguridad nacional y necesidad pública, ¿no? Y también se enfoca principalmente en necesidad pública para la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura, ¿no? Entonces, tiene que haber, uno, declaración de ley, tiene que declararse ley por el Congreso, tiene que haber un pago de justificación justipreciada que debe incluir el valor comercial y la compensación por el eventual perjuicio económico. Entonces, eh, ahora hay aspectos claves, que es intento de trato directo, que es la adquisición, la elaboración de expediente técnico legal, ¿no? Que son los requisitos para poder adquirir por expropiación, ¿no? Si queremos oponernos, es otra pregunta, pero hasta eso, esa es la respuesta, ¿no? Los requisitos para expropiar un bien inmueble. Perfecto, doctor. La segunda pregunta sería, ¿qué se entiende por interés público en el contexto de la expropiación? ¿Y cómo se determina si un proyecto o fin de interés público para justificar la expropiación de un bien? Bueno, eh, es fundamental hacer una distinción, ¿no? El interés público, interés general, es un fin supremo y la razón de ser de toda actividad estatal. De hecho, se puede entender como el bien común de la sociedad para satisfacer necesidades colectivas de una comunidad y garantizar derechos fundamentales ciudadanos, ¿no? Es aquello que benefician, es decir, a toda la colectividad en su conjunto, ¿no? Como una carretera, como un hospital, ¿no? Entonces, el propósito de la administración establece que la administración pública debe servir a la protección del interés general, ¿no? Garantizando los derechos necesitados, ¿no? Es decir, crear servicios públicos, necesidad, salud, seguridad, establecer normas, imponer límites sobre la propiedad, ¿no? Entonces, este decreto legislativo hace un concepto de que el interés público está estrechamente ligado a la necesidad pública, que aunque no son idénticos, eh, se realiza porque la necesidad pública es indispensable para ejecutar una obra, porque esta obra persigue el interés público. Es decir, el interés público es un fundamento que justifica la actuación del Estado. Es decir, y la necesidad pública es la causal constitucional que debe ser declarada para expropiar un bien inmueble. Hay esa pequeña distinción de definiciones, ¿no? Perfecto, doctor. Yo creo que esas serían todas las preguntas por hoy. Felicitarlo nuevamente por tan excelente ponencia y espero tenerlo por acá en próximas oportunidades. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por darse el tiempo.